¿Alguna vez te has preguntado si el estrés es bueno o es malo? ¿Alguna vez te has preguntado si la forma como enfrentas las diferentes situaciones de la vida realmente es efectiva, es la correcta o no? En este video hablamos acerca del estrés. Lo primero que tenemos que entender es que el estrés en sí mismo es una respuesta a una demanda del medio externo o interno que provoca que se activen algunos mecanismos no solamente psicológicos sino también fisiológicos. Podemos decir en términos generales que hay muchos tipos de estrés. Uno conversa con la gente acerca del nivel de estrés que puede estar causando una situación en familia, del nivel de estrés que cause una situación laboral, económica, personal. Pero este tipo de cosas que llegan a la consulta tienen que ver con lo mismo, es decir, hay un factor, en este caso externo, que está generando una respuesta del individuo. También existe estrés de tipo interno. Tiene que ver, por ejemplo, con reacciones biológicas ante el consumo de un medicamento, de un alimento, alguna situación de enfermedad que de manera interna esté generando cambios que por supuesto generan también una respuesta. Entonces, en términos generales, el estrés es una respuesta. Pero esta respuesta en sí misma no es buena o no es mala. Es simplemente una respuesta del organismo. Y esta respuesta la necesitamos. Realmente hablamos de un tipo de estrés que es adecuado, positivo, adaptativo, que es el eustrés. Este término eustrés se refiere a todo lo que necesitamos para funcionar en el día a día. De hecho, muchas situaciones de la cotidianidad requieren de este eustrés. Cuando nos levantamos en la mañana, requerimos de esta activación inicial que nos permita entonces empezar a realizar todas las actividades inherentes al desarrollo de lo que va a suceder durante el día. Entonces, desde esta perspectiva, este eustrés es necesario, esta activación. Cuando al levantarse pensamos tengo que realizar tal actividad, luego tengo que realizar otro tipo de actividad, tengo que programarme según unos horarios y una agenda que tengo. Esto es activador. Esto me lleva a que me prepare durante el día, que esté organizando mi tiempo y que esté planificando. Entonces allí se conecta con las funciones ejecutivas que tienen que ver con este tipo de planificación y que están relacionadas con el funcionamiento del lóbulo prefrontal, esta parte que tenemos aquí detrás de nuestra frente. Y es esa parte del cerebro que nos ayuda a planificar. De manera que este tipo de estrés es necesario. Por el contrario, está el distrés, que podríamos decir que es el estrés negativo. Este distrés lo que hace es generar una respuesta totalmente exagerada ante una situación. Dicen los estudiosos, dicen los investigadores sobre el tema del estrés, que lo más interesante de este distrés es que tiene que ver mucho con factores cognitivos, con factores mentales. Y el proceso de la imaginación es bastante importante allí, porque se presenta un fenómeno del cual hablaremos en otro momento que se llama ansiedad anticipatoria. Y consiste en pensar, proyectándose al futuro, qué es lo que podría suceder, pero generalmente imaginando consecuencias negativas, imaginando que ese futuro va a ser desastroso, que ese futuro va a ser difícil, complejo, y que va a generar algún malestar en uno mismo o en los demás. Entonces esta situación de distrés, esta ansiedad anticipatoria que se presenta en este fenómeno, este proceso imaginativo en donde nos proyectamos a un futuro desastroso, es lo que genera una cantidad de respuestas tanto psicológicas como fisiológicas en el organismo.
Este distrés no es solamente imaginación y no es solamente un tipo de pensamiento. Realmente el proceso mental está causando un cambio físico en el organismo. Y este cambio físico tiene que ver con la producción de una sustancia que, cuando se presenta cualquier tipo de estrés, tanto eustrés, que ya lo dijimos es el estrés adaptativo, como en el distrés, que sería el estrés desadaptativo, esta sustancia que se genera en las glándulas suprarrenales es la que provoca que se acelere el metabolismo, se prepare el organismo y se disponga al sujeto para llevar a la acción y para que se puedan realizar las acciones necesarias para afrontar la situación compleja. Y estamos hablando de una sustancia que se llama el cortisol. Este cortisol que se produce y se segrega en las glándulas suprarrenales genera este proceso de activación. Es necesario porque este cortisol le dice al organismo: prepárate para enfrentar una situación difícil. Por lo tanto, se empiezan a priorizar ciertos funcionamientos del sistema nervioso, del sistema muscular, del sistema circulatorio, del sistema metabólico y también del sistema digestivo. Dice, por ejemplo, deje de priorizar lo digestivo y prepare el organismo para la acción y el movimiento. Por lo tanto, dispone los músculos para que estén respondiendo físicamente ante esa necesidad. Y esto tiene que ver con nuestra evolución. Nuestros antepasados en el medio tenían muchas situaciones estresoras. Por ejemplo, el ser perseguido por una fiera hacía que tuviese que tenerse una respuesta ante esta situación de peligro, y esto implicaba, por ejemplo, correr o enfrentarse al animal, lo cual implica una actividad física y una actividad preparatoria previa a esa acción física de los músculos, y eso lo hemos conservado. Lo que pasa es que ya no tenemos ese tipo de peligros en nuestro medio social y cultural, pero conservamos el mismo tipo de respuesta. Entonces hoy esas fieras no son el tigre, el león, no son tal vez el panal de abejas que molestaste y que te está persiguiendo, sino que tiene que ver con situaciones de, por ejemplo, el trabajo, problemas familiares, problemas interpersonales, problemas económicos, pero la respuesta biológica es la misma. Y cuando este cortisol se activa bajo este tipo de situaciones, genera la misma respuesta de preparación, pero tiene un elemento que es bastante complejo y que es bastante negativo para el organismo, y que tiene que ver con la disminución de la respuesta inmune del organismo. Claro, como se está priorizando el sistema musculoesquelético para la respuesta, entonces el organismo deja de generar el mismo tipo de funcionamiento y la misma velocidad de funcionamiento en otros sistemas, entre ellas el sistema inmune, y se dejan de producir glóbulos blancos en todos sus subtipos, células asesinas, que provocan una disminución de esa respuesta inmune y nos hace más vulnerables a las enfermedades. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, en las universidades, que es un medio en donde yo comúnmente me desenvuelvo, encontramos que en épocas de exámenes, durante el proceso de la realización de los exámenes, pues todo el mundo está alerta, pero posteriormente a la realización de los exámenes empiezan a presentarse brotes gripales de mucha intensidad y que se diseminan por toda la población de estudiantes y obviamente de profesores. Toda la comunidad académica se ve afectada, y esto se debe a que durante el pico de respuesta el organismo está tratando de resolver mediante el estrés, mediante esa activación, el hecho de enfrentarse al examen, pero posteriormente, cuando el pico disminuye, hay una fase de agotamiento, y en esta fase de agotamiento ese sistema inmune está totalmente disminuido, y ahí es donde los virus gripales ingresan al organismo y empiezan a generar todos estos procesos de defensa y de reactivación del sistema inmune.
Pero no solamente son los virus, alguien que tenga una enfermedad de base, que tenga que ver con una reproducción bacteriana, una infección bastante compleja, puede exacerbarse allí porque precisamente ese sistema inmune está disminuido. Entonces, no entendemos muchas veces que el estrés es necesario en nuestra cotidianidad, que el estrés nos ayuda a dar respuesta a las situaciones que se presentan en momentos específicos, pero que cuando esta respuesta de estrés se vuelve crónica, empieza a afectar el sistema inmune y entonces genera una cantidad de procesos desadaptativos en el organismo que no son para nada buenos. El estrés es necesario en nuestra vida cotidiana, el eustrés, ese estrés adaptativo. Pero tenemos que tener cuidado con el distrés, que es el estrés desadaptativo, y eso tiene que ver mucho con la manera como pensamos, como sentimos, cómo interpretamos las situaciones de la cotidianidad. Por lo tanto, prestemos atención a este tipo de situaciones y hablaremos en otros momentos, en otros videos, de las formas de enfrentar este distrés, de la manera como lo podemos hacer desde el punto de vista cognitivo, cambiando nuestro pensamiento, cambiando nuestra mente, cambiando nuestros esquemas mentales para mejorar. Eso es lo que buscamos, estar mejor. Por favor, no olvides suscribirte y nos ayudas mucho dándonos un like, comentando o compartiendo nuestros videos y activando la campanita para que no te pierdas las nuevas publicaciones. También puedes visitar nuestra página web y consultar nuestras redes sociales.